Ahora con el tema que ha estado presente toda la semana en Bienvenidos. A la abuelita, por parte materna, esta chica la manipulaba a la pinta, a su antojo. Las veces que yo fui, nunca iba a Ulises. Porque si yo hubiese visto a Ulises, lo he hecho de la casa, siendo que no fuera mi casa. Dentro de su proceso de desarrollo, de niña a señorita, tuvo varias actitudes, algunas situaciones complejas. Estamos ahí, usted está viendo a ¿Cómo Juan están Pablo? ustedes? Buenos días. Quinta jornada. Bienvenidos a San Vicente, Tahuatahua. Por favor, Juan Pablo Benito, hoy continúe. nos hemos ubicado en un punto que fue crucial. Estamos ubicados, gracias Tonka, estamos ubicados en el Servicentro Copec y frente mío el supermercado. A mi costado derecho las cámaras que fueron cruciales en este momento y sin duda pudieron visualizar el caminar de Tomás por este lugar, detrás de ese camión que recién se está estacionando en este lugar. Hemos vivido ayer una jornada de muchos antecedentes. Pudimos conversar con la inspectora del establecimiento vocacional donde estuvo esta menor que se encuentra en estos momentos en un centro cerrado. Hay varios antecedentes. Vamos a revisar la nota y ya les contamos todo lo de esta jornada. Vamos, Juan Pablo. Tenía dificultades para hacer amigos. Hubo una etapa de su vida de que ella necesitaba pertenecer a un grupo. No saludaba a nadie por aquí. Ella vivía su vida, su mundo, con, no sé, sus amistades. Y eso es lo que tenía esta chicoca, que siempre fue muy manipuladora. Se conocieron en Santiago en febrero de 2019 en una competencia de baile urbano. Desde ese entonces mantuvieron una relación amorosa que duró 5 meses, tiempo breve pero suficiente para que sus vidas quedaran unidas para siempre por un hecho delictual: el homicidio del joven scout Tomás Acevedo Olea. Proveniente desde Buin, Ulises Labrín habría realizado entre 5 y 6 visitas a la localidad de San Vicente de Tahuatahua durante la relación que mantuvo con la imputada. Yo tomaba once todos los días con mi hija, todos los días. ¿Tú compartiste almuerzos con Ulises? No. Las veces que yo fui, nunca iba a Ulises. Porque si yo hubiese visto a Ulises, lo he hecho de la casa, siendo que no fuera mi casa. Porque yo no acepto ese tipo de amistades, siendo que el cabro creo que tenía primer año de ingeniería electrónica. Como se trataba de una menor y tal como lo revela la carpeta investigativa, ambos habrían acordado que el sujeto rebajaría su edad para simular ser un adolescente, ya que los padres de la joven, identificada con las iniciales FCSM, no permitirían una relación con tamaña diferencia de edad. Que tenía 18 años. Ya. Por eso a la niña se le dio permiso para que pololeara en la casa de la mamá. 17 y 18 años. ¿Te comentó alguna vez que se iba a juntar con este tipo? No, si yo no conocía, no tenía idea. Mi hija depende de personas adultas. Depende de la mamá. La mamá me tendría que haber dicho a mí: oye, esta niña está pololeando, y yo sabré si le doy permiso o no. Con Tomás, en tanto, la imputada se habría conocido por ser compañeros de colegio y miembros de un mismo grupo scout, pero no fue sino hasta mayo de 2019 que habrían tenido el primer encuentro de manera amorosa, tal como lo señala la querella presentada. Bueno, con esta niña se conocen ellos de chico, pues. Conocen de chico ellos, se conocen las madres, nos conocemos, la abuela de esta niña fue profesora mía, el abuelo fue muy cercano a mi padre.
Entonces ellos eran amigos y como los chicos dicen hoy, andaban frecuentemente, o sea, se juntaban, tenían algo, pero algo sin nombre. El recuerdo de Tomás sigue intacto entre quienes lo conocieron antes del trágico suceso en la comunidad de la región de O'Higgins. Yo lo conocí desde súper chiquitito porque él en realidad compartía con mis hijos, a través de los hijos de Patricia, que nos conocimos en un jardín, y de amistad anterior. ¿Ya? Pero Tomás era un chico súper sencillo, súper humanitario, súper humilde. Él siempre se las rebuscó en todos los lugares. En el colegio vendía Super 8, porque también lo conocí por el colegio, Nehuen. Él trataba siempre de solventarse, de tratar de ayudar a su madre, porque en realidad eran los dos, solamente ellos dos solos. No muy lejana en el tiempo, la etapa escolar de la imputada también entrega detalles sobre su comportamiento y personalidad. ¿Hubo algo en esta joven que pudiera anticipar su presunto actuar? Les puedo comentar que dentro de su proceso de desarrollo de niña a señorita, tuvo varias actitudes, algunas situaciones complejas, que las manejaba con un poco de desequilibrio, con un poco de malestar. Tuve la suerte de poder tratarla muchas veces, de entrevistarla y de conversar de manera muy profunda varios temas teníamos como conversación. Era una niña tímida, era una niña que se sentía incómoda, era una niña que necesitaba de mucho apoyo y necesitaba de mucha contención familiar, que era el punto que siempre tratamos juntas. Tenía dificultades para hacer amigos. Hubo una etapa de su vida de que ella necesitaba pertenecer a un grupo. Y luego perteneció perfectamente, tenía su grupo de amigas y después, bueno, su vida era el baile, que muy bien lo hacía, particularmente en el colegio, hizo algunas presentaciones, en algunos actos. Ella participó y de verdad que destacaba en eso. Su vida sigue siendo un misterio, más ahora que permanece en prisión preventiva, pero según detalles del proceso, habría terminado tras las rejas su escolaridad. Tras eso, rindió la prueba de transición universitaria, ingresando a la educación superior. El que paga el colegio soy yo. El que iba a las reuniones soy yo. La universidad, nosotros no hemos usufructuado ni un peso del Estado. No, todos los abogados nuestros son todos pagados por nosotros. Nosotros no tenemos ninguna beca. Si es que la niña estuviera en la universidad, no tenemos ninguna beca. Costo de la mamá y mío, de los dos. Era una excelente alumna, era una niña respetuosa, era una niña que cuando deciden sus padres y decide ella cambiarse al colegio Nehuen, que es el colegio donde ella estuvo hasta último momento, se fue a despedir, a dar las gracias por el tiempo compartido. Y esas actitudes no las tienen los demás alumnos, o todos los alumnos. El alumno que decide irse, a lo más te dirá chao en el momento que se va y después nunca más. Ella volvió a dar las gracias. Inclusive antes de que se le imputara el delito de homicidio, tampoco se sabía mucho de ella. Hermética e introvertida son las características que más la definirían acorde a las descripciones entregadas por vecinos de su barrio. Sí la conocí, pero ella es, como le decía, a ver, no saludaban a nadie por aquí. Ella vivía su vida, su mundo, con, no sé, sus amistades. A la abuelita, ya por parte materna, esta chica la manipulaba o a la pinta, a su antojo. Entonces, pucha, y bueno, por eso ella vivía con su abuelita, porque, pucha, yo no voy a consentir, por ejemplo, que mi hija a los 13 años se vaya a Santiago sola. Existen casos judiciales históricos en que, por más inverosímil que parezca, el presunto victimario ayuda en la búsqueda de las víctimas. FCSM fue uno de ellos, ya que no solo dio declaraciones a la prensa durante la desaparición de Tomás, sino que también lo acompañó en su velatorio, tal como muestran estas imágenes del canal local TVO de San Vicente. Bueno, yo lo conocí de chico y, como decía mi amiga delante, como grupo Scout estamos muy consternados, como le digo, y yo aprovecho de hacer un llamado a las autoridades para que refuercen la vigilancia. A mí no me cansa, ¿sabes? No me puede, no me cabe ni me cuadra por ningún lado, porque si no estaría en el velorio, no estaría en
En la escolta. Y eso es lo que yo creo que a la gente y a la mamá de este chico le causa más dolor. Y eso es lo que tenía esta chicoca, que siempre fue muy manipuladora. Aportando aún más a los misterios que rondan el caso, ha trascendido que sería la familia de la imputada la que estaría pagando la defensa de Ulises Labrín, porque recordemos que con fecha 9 de diciembre de 2019, según consta en la carpeta digital, a 5 meses de su detención, Labrín pasó de tener un defensor público a un abogado privado. La Defensoría Penal Pública actualmente no tenemos la defensa de Ulises Labrín. La verdad es que inicialmente, en mi calidad de defensor licitado y por un turno que me tocaba mensualmente en el invierno de 2019, me tocó asistir a su declaración completa en la Policía de Investigaciones, al control de su detención y a su formalización. Pero posteriormente su familia contrató su propio abogado de confianza o particular. ¿Quién es esta adolescente que hoy enfrenta a la justicia y sobre quien pesan acusaciones incluso de haber manipulado a su pareja para cometer el crimen? En solo días culminará el juicio oral que busca conseguir la anhelada justicia para Tomás, pero que también revelará detalles inéditos sobre el actuar de los imputados, principalmente el de esta enigmática e indescriptible joven. Juan Pablo Benito, apareces en pantalla, continuamos con tu información. Bueno, continuamos acá en este servicentro. Hay muchos antecedentes, veíamos la nota, importante el testimonio de Roxana, quien es la inspectora de este primer establecimiento. Ella lo dice en una conversación que sostuvimos luego fuera de cámara y se los voy a entregar como antecedente. Ella nos ha escrito hace algún instante en forma interna también con otros antecedentes que hemos ido recopilando. Ella vivió toda su transición de niñez a adolescente. Y hay algo muy importante, algo extraño que le pareció a Roxana, quien escuchábamos en la nota. En el colegio, donde ellos eran los sostenedores, propietarios de este primer colegio donde estuvo ella, esta imputada, dice que ella era tan tímida que nunca quiso participar en ningún acto cívico de colegio, como habitualmente lo hacemos todos. Pero hay una oportunidad donde un grupo de baile le dice, pero por favor, únete a este grupo. Ella tímidamente ingresa a esta presentación, la rodearon en un círculo, comienza a bailar y desde ahí, desde ese minuto cambió totalmente la personalidad de ella. Al otro día, al día siguiente, ella lo confirma, Roxana, vuelve con maquillaje, vuelve con otro tipo de vestimenta y con otro tipo de personalidad. Ese dato nos entregó ayer luego de esta conversación extensa que tuvimos con Roxana, quien no ha conversado, no había revelado estos antecedentes y le agradecemos también a su marido, quien nos permitieron ingresar a este jardín infantil que tienen acá en San Vicente y entregarnos estos valiosos antecedentes del perfil de esta joven que se encuentra privada de su libertad. Es bien curioso todo lo que nos comentas, además que en la nota se dejaba entrever que ella tuvo distintos domicilios, ¿no? Algún tiempo residiendo con su mamá, algún tiempo residiendo con la abuela, pero que además, como bien nos señalas, esta idea del baile es la que genera algún cambio en su personalidad, pero también este viaje desde San Vicente de Tahuataga hasta Santiago, teniendo tan solo 13 años, ¿no? ¿Qué nos indica aquello? Sí, Sergio, y es toda esta cronología que hicimos nosotros acá, donde vivía. Estuvimos en el barrio donde vivía ella. Conversamos, ustedes pudieron escuchar la nota con vecinos, con gente muy adulta, ojo, que es gente muy adulta la que vive en el barrio. Hay talleres mecánicos y todos nos decían esto. Era una joven que pasaba el caminar, cabeza gacha, no saludaba a nadie, ni ella ni el papá, como dice un amigo ahí que hace los trabajos de mecánica ahí en el lugar. Pero luego que la vimos participar en estos bailes, vuelven a interpretar lo mismo, comienza a levantar su cabeza, comienza a tener otra actitud, otro saludar, otro caminar también por el sector de San Vicente de Tahuatahua, Sergio. Juan Pablo, quería preguntarte además, porque tuviste una conversación con alguien que es absolutamente clave, porque conoce no solamente a la imputada, sino a la víctima, el jefe de los Scouts. Cuéntanos de ello. Sí, Amaro, estoy en condiciones de contarles esto. Es René Zúñiga. Él es una persona que nosotros le llamamos desde el primer día que estuvimos acá. Cuando llegamos a hacer esta nota,
íbamos y veníamos por el día lunes, nos comunicamos con él y él rotundamente me dice, Juan Pablo, no quiero hablar. No me siento en condiciones de poder hablar porque no he hablado con nadie, no voy a hablar con medios de comunicación porque lo que yo estoy sintiendo en estos momentos es una pena tremenda y esto me va a hacer no poder coordinar y mis palabras van a sumir de la rabia. Segundo día, martes, miércoles, ayer, recién nos contesta nuevamente el teléfono, muy amable René Zúñiga, y me dice, mañana voy a hablar. Todo lo que se ha dicho contra Tomás, todo lo que se ha divulgado de Tomás, esto me da fuerzas para yo poner en cámara y poder hablar con ustedes con bienvenido. Yo le dije, te ofrezco, obviamente, mañana hablar desde, vamos a salir de acá donde estamos ubicados, y él sufrió un percance en estos momentos, él está en el Teniente, él trabaja en Rancagua y tuvo que viajar muy temprano. Se excusa su señora, que también es scout, la cual me ha escrito en estos momentos y nos dice que obviamente lo disculpemos, pero que no pudo estar con nosotros en cámara en nuestro programa por cosas solamente laborales. Y nos relata, por favor, que hay antecedentes que... Perdón, Tonka, dime. No, quiero que nos relates los antecedentes y también algo que tú nos comentaste hace unos días atrás. ¿Por qué esta chica salió del movimiento Scout? Porque eso es lo que tú nos contaste. Sí, perfecto. Aquí hay dos cosas. Yo le dije a René, esto lo puedo comentar porque nosotros trabajamos habitualmente así en Bienvenidos. Hay un comentario que le llega a él de una persona muy cercana, y esto lo puede confirmar él, si nos está viendo puede llamar al canal también, sería importante tenerlo hasta ahora de la mañana. Nos dice que él le llega un comentario de uno muy cercano que esta joven, junto a un grupo de amigos, habría solicitado días antes del hecho ver una película, pero no cualquier película, una película que tenía revelaciones de cómo hacer actos de esta índole, lo que estamos hablando, lo que ocurrió, cosa que él lo iba a confirmar hoy. De hecho tenía el nombre de la película, se lo estaba consiguiendo porque a él se lo habían mencionado. Y también sobre la salida de Scout, sobre la salida de esta participación activa que tenía en este grupo de Scout, de un momento a otro ella deja de asistir, deja de participar y obviamente su paradero en esta comunidad Scout no se ve en los próximos días, tal como lo habían comunicado. Wow, esta historia no termina de contarse y es tan relevante. Acerca de esta personalidad, el señor Zúñiga, este jefe scout, él, entiendo, tenía ganas de defender a Tomás en su espacio público, porque señala, se han dicho muchas cosas. En la comunidad hay mucho rumor, hay mucho relato cruzado, más allá del que nosotros alcancemos a descubrir, Juan Pablo. Sí, hay mucha situación. De hecho, nosotros ya nos conocen. Aquí es un pueblo muy chico, San Vicente de Tahuatahua, pero ojo, la gente toda se conoce, toda. Pueblo chico, infierno grande, dicen, pero acá se conocen todos. De hecho, nosotros nos han detenido en la calle para querer hablar. Que obviamente esto, cuando partimos el lunes, este pueblo estaba en silencio, nadie quería decir nada. Pero hoy nos paran, quieren hacer revelaciones, nos han contado antecedentes que obviamente hay que reportear, hay que confirmar, pero se van sumando más antecedentes de este caso, donde estamos solamente a una cuadra. ¿Me pueden creer? A una cuadra desde acá, de esta calle principal de San Vicente, hasta donde ocurrió el hecho, por acá. Pasó Tomás y fue visto por esa cámara que está en mi espalda, chicos. Justamente hemos visto esas cámaras y el caminar de Tomás con el polerón azul. En nuestro mapa vemos justamente las cámaras del Servicentro donde usted ve. Voy a pedir a dirección si lo puede mostrar, a las 12:37, en ese lugar es donde hoy está Juan Pablo Benito y es la imagen donde se ve a Tomás caminando con su polerón azul, con capucha. Camino entonces al punto de encuentro, que es donde estaba justamente Juan Pablo Benito en la jornada de ayer y nos mostró cómo es ese lugar, ese espacio y cómo se accede finalmente al lugar del hallazgo de Tomás. Sí, el estero zamorano, exactamente, tal cual. Hay muchos misterios, pero tal vez uno de los más grandes, y ahí Juan Pablo, me imagino, a propósito de los dichos del señor Zúñiga, me imagino que tendrán la intención de esclarecer un punto que tiene que ver con respecto a si Tomás
tristemente fallecido, habría tenido alguna implicancia, algún tipo de abuso con la imputada, porque esa es una de las grandes dudas. Escuchábamos al abogado defensor de Ulises, el otro imputado, señalando que ese era un tema en el cual él no podía entrar si bien manejaba información. Me imagino que parte de eso tiene que tener la conversación activa en San Vicente de Tahuatahua, Juan Pablo. Sí, es conversación de un almuerzo, es conversación de un café, es conversación de los supermercados que hemos recorrido. Cuando estuvimos buscando a Roxana ayer, que esta inspectora, que es un antecedente bastante importante el que nos entrega. De hecho, antes de entrar a este lugar, hay vecinos que nos comentaban sobre esto mismo, hipótesis que ellos manejan, que van armando de todo el material que hemos entregado nosotros durante esta semana. La gente de San Vicente de Tahuatahua está muy consciente de estos hechos que han ocurrido y también sus conclusiones. Sin revelar esa información, porque por supuesto tienes que cotejarla con otros antecedentes, los mismos vecinos, tú los acabas de decir, se acercan, te conversan, te dan su opinión, tienen incluso, imagino, hasta ciertas teorías, pero ¿tú dirías que el lugar está dividido entre dos bandos o las personas todas apoyan a Tomás? O si no, es que el juicio de verdad permitiría a algunas personas creer en la chica o creer en la versión de la familia de Tomás. Yo lo tengo muy claro, Tonka. Mira, cuando uno está en terreno, puede percibir, puede palpar esta sensación. Ayer nosotros hicimos los perfiles, ayer hablamos con el papá de esta joven. Nosotros tenemos comunicación y comunicación directa con el papá de esta joven, la cual nos entregó una nota extensa. Y yo le preguntaba a él que si había alguna persona que nos pudiera entregar alguna revelación, algún antecedente del comportamiento de ella. Y ella me dijo, él me dijo, dame media hora, lo llamamos 11:15 de la mañana. Recién a las 2 de la tarde nos vuelve a llamar y nos dice, ¿saben qué? Toda la gente acá de San Vicente de Tahuatahua, tengo muchos amigos, me dice César, quien es el papá, así se coloca él, César, y nos dice, tengo mucha gente que me estima, que me quiere, pero por temor, por represalias, no quiere hablar nadie. Yo le digo en una grabación que tenemos nosotros en el canal, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo decirle al público que esto está pasando? Me dijo, voy a tratar de seguir ayudando para que alguien me pueda entregar un testimonio. Y él justamente es quien me dice que los dueños de este colegio querían entregar este testimonio, y ahí llegamos a la profesora Roxana, que fue la inspectora y profesora de educación física también de este. Pero es la única persona que pudimos llegar, nadie más. Nosotros hacemos recorrido por el centro, tratamos y nadie nos evitan, no quieren referirse a la parte de esta joven que se encuentra en este centro cerrado, chicos. Muy bien, vamos a seguir conversando este tema y tenemos dos invitados muy especiales para poder profundizar en estos aspectos, porque tenemos muchas preguntas, no tenemos tantas certezas, pero sí muchas dudas. Saludamos a Rodrigo Marcos Quesada, criminalista y presidente del Colegio de Criminalistas de Chile, y también, bienvenido Rodrigo una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también queremos saludar a Juan Yusef, abogado, penalista y ex fiscal. Bienvenido Juan, muchas gracias por estar también con nosotros. Gracias, buenos días. Sí, Juan, yo quería preguntarte justamente primero, a ver, el poder además también configurar cuáles eran las relaciones entre los dos imputados. Vamos a revisar en estos momentos justamente uno de los alcances que puede ser revelador en esta conversación que sigue. Veamos. Les puedo comentar que dentro de su proceso de desarrollo de niña a señorita, tuvo varias actitudes, algunas situaciones complejas, que las manejaba con un poco de desequilibrio, con un poco de malestar. Tuve la suerte de poder tratarla muchas veces, de entrevistarla y de conversar de manera muy profunda varios temas teníamos como conversación. Era una niña tímida, era una niña que se sentía incómoda, era una niña que necesitaba de mucho apoyo y necesitaba de mucha contención familiar, que era el punto que siempre tratamos juntas y que era un tema también que se tenía que tratar como colegio junto con la familia. Yo nunca tuve contacto con Tomás, la verdad es que yo a él lo conozco vagamente, sí, conozco a su mamá, porque es una persona muy conocida también acá en San Vicente,
Pero mi estrecha relación con... Les puedo comentar que siempre ha sido de mucha ingratitud o de mucha pena, porque saber que esa niña que en algún momento se demostraba tan dócil, pudo haber estado situada en una situación tan macabra, tan difícil. Yo me di muchas veces, pero no solamente en situaciones que fueran complejas como alumna, porque ella era una muy buena alumna dentro del colegio. Lo que pasa es que ella tenía, como se dice de manera más vulgar, muchos decaimientos, muchos bajones, como niña adolescente, como preadolescente, en donde en ese momento llegaba a la oficina a solicitar ayuda porque necesitaba contención. Ahora, dentro de lo que tú mismo dices y se evidencia, una inspectora general en un colegio prácticamente se convierte como en un sacerdote. Conoce mucho de intimidades que son de la familia y claramente por ese hecho uno debe ser muy respetuosa, porque se trata de situaciones que son muy particulares, que uno no las puede revelar, que no las puede divulgar tampoco. Hubo una etapa de su vida de que ella necesitaba pertenecer a un grupo y luego perteneció perfectamente, tenía su grupo de amigas y después, bueno, su vida era el baile, que muy bien lo hacía, particularmente en el colegio, hizo algunas presentaciones, en algunos actos, ella participó y de verdad que destacaba en eso. En el momento de ella participar en el colegio, con estos bailes claramente era popular, era vitoreada por todo un colegio, pero luego ella era con una personalidad bastante tímida, se retractaba y buscaba sus núcleos un poco más íntimos. Y al parecer los encontraba más en el grupo Scout que dentro de los compañeros del colegio. Una niña que estaba permanentemente participando de esas actividades. Era una excelente alumna, era una niña respetuosa. Era una niña que cuando deciden sus padres y decide ella cambiarse al colegio Nehuen, que es el colegio donde ella estuvo hasta último momento, se fue a despedir, a dar las gracias por el tiempo compartido. Y esas actitudes no las tienen los demás alumnos, o todos los alumnos. El alumno que decide irse, a lo más te dirá chao en el momento que se va y después nunca más. Ella volvió a dar las gracias. Amigas de ella, un par de amigas que recuerdo, llegaban a la oficina a decirme que nuevamente andaba muy decaída. Generalmente ella tenía como algunas situaciones de bajones y las amigas se preocupaban mucho de ella, pero asistían a mi persona para poder contenerla nuevamente. Bueno, hemos escuchado las palabras de la inspectora. Además, recalcar siempre, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero todo esto ayuda a tratar de perfilar lo que es determinante, que es la personalidad de los imputados y en particular de esta menor de edad. Por eso quisiera justamente, Rodrigo, preguntarte respecto a cuán importantes son estos antecedentes, la configuración, las palabras de la inspectora, el trabajo que puedan hacer los psicólogos forenses. Sí, mira, en relación a los perfiles de las personas que cometen estos delitos, uno tiene que recordar que son un conjunto de características, son fenómenos multifactoriales. Entonces, no solamente, por ejemplo, esta timidez o este retraimiento inicial, no quiere decir que una persona que presenta estas características necesariamente va después a desarrollar conductas violentas. Sí, lo que es común en individuos que cometen delitos de este nivel de violencia es que durante sus periodos formativos, durante su infancia, o han estado expuestos a la violencia o han sufrido algún tipo de abuso. Y por abuso no solamente quiero decir abuso físico o sexual propiamente tal, sino que sensaciones también precisamente de retraimiento. El no pertenecer a un grupo puede afectar mucho a una persona y posteriormente llevarla a cometer actos que sean violentos. Rodrigo, perdona la interrupción, pero esta es una chica además que viaja sola a Santiago. Ahora, me gustaría hacerte la pregunta desde otra perspectiva. Imaginemos que estás en el caso con tu pericia como criminalista. De esto que acabas de escuchar, ¿qué rescatas y por qué? Perdón, Amaro, no te puedo escuchar muy bien la pregunta. Desde la perspectiva justamente como criminalista, supongamos, el hipotético, imagínate que estás en el caso de lo que hemos escuchado, ¿qué rescatas y por qué? Bueno, a ver, para aclarar un poco, en criminalística nosotros nos enfocamos precisamente al análisis de la evidencia material, propiamente tal, ¿ok? El desarrollo de perfiles criminológicos en la investigación criminal tiene un carácter más bien orientativo, sirve para poder incluir o descartar personas
en caso de que hayan sospechosos, y después tiene un trabajo mucho más importante al momento de haber una condena y al momento de haber un trabajo del punto de vista de rehabilitación, ¿ya? Como para dejarlo más bien claro. Lo que te decía yo, me llamaba la atención el problema que tenía, lo que explicaba la directora, el problema que tenía ella para pertenecer a los grupos, para poder integrarse. Esa es una situación que a mí me llamó un poquito la atención porque, como te comentaba, hay casos de personas que precisamente sufren estos sentimientos de abandono, que tienen estos problemas para integrarse, que después pueden llegar a desarrollar conductas de carácter violento. Una duda, Rodrigo. Claro, tú dices que como criminalista justamente atiendes a la evidencia más bien material. Pero el móvil para ti es central. ¿Cuál podría haber sido el móvil aquí? ¿Y el móvil acaso no tiene, verdad, justamente una determinante psicológica? ¿El factor psicológico es clave? Sí, el móvil es obviamente un elemento que uno ocupa en el fondo para construir una teoría, por explicar las motivaciones, cómo se conjugan todas estas variables, por qué ocurre un determinado hecho. Respecto del móvil, acá ya se ha revelado, incluso por las conversaciones de WhatsApp que nosotros pudimos revisar ayer, de que había un supuesto abuso sexual, que esa habría sido la motivación. De hecho, cuando lo hablábamos con Margarita, también nos llamaba la atención de las características cuando se comete este crimen, de por qué es tan violento, estas más de 300 puñaladas que implican una carga emocional. Dentro de esos WhatsApp hay uno en que ella dice, tú me obligaste. Lo voy a decir, esto fue por celos. También está ese punto marcado ahí. Y enganchándome de lo que acabo de decir para Juan, ¿es posible a través de testimonios que vayan a entregar información clave de la personalidad, de especificar cómo era ella, establecer realmente esa posible teoría, Juan, de que ella fue obligada a una situación así y que este joven, el mayor de edad, Ulises, actuó por celos y en defensa de ella, por ejemplo? Para Juan. Mira, Tonka, eventualmente de las declaraciones se va a descubrir más o menos el perfil de ambos sujetos, del joven y del adolescente, pero la verdad es que me da la impresión de que actúan en conjunto, o sea, no es que uno prime sobre el otro, sin prejuicio que en algún momento puede haber habido una suerte de encantamiento de la niña sobre el joven, que derivó en esta situación de celo y posteriormente en el hecho que estamos comentando, pero me da la impresión, por lo que yo he visto y alcancé a revisar, que actúan en forma conjunta, o sea, no es que se lo pregunto porque puede ser una versión en contra de otra versión y uno se pregunta, claro, ¿quién dice la verdad y a quién se le va a creer finalmente en este proceso judicial? Pero Juan, Tonka, si me permiten además también un segundo, porque hay un elemento clave, así como hay que hacer la presunción de inocencia en el caso de ambos imputados, a ver, también en torno a la vejación sexual, preguntémosle a Juan Pablo Benito, que está en terreno, cuánto crédito también se le da en la propia comunidad a partir de la configuración de la personalidad de Tomás a las supuestas vejaciones sexuales. Juan Pablo. He perdido el retorno, Amaro. Estaba con... Retomaremos contigo en cualquier momento, pero lo podemos abordar. Y yo retomo entonces la pregunta que le había dejado nuevamente a Juan, el tema de que son dos versiones, si es que uno piensa que es una pareja que actuó en conjunto, con ideas claras entre los dos, pero cada uno podría entregar una versión diferente en el juicio, y va a ser una versión contra la otra versión, Juan. Claro, pero en la práctica acá... está no solamente las versiones, o sea, hay elementos de prueba material, hay fotos, hay WhatsApp, hay los mensajes de teléfono, hay mucha evidencia que va a dar contexto a los relatos. Independiente de eso, ella habla eventualmente de supuestamente una agresión sexual, pero que nunca fue denunciada, nadie la conoció y solamente se esgrime como defensa. Entonces, efectivamente, los jueces tendrán que valorar si efectivamente su relato, si es que ella lo cuenta, es creíble o no, si tiene validez o no, para evaluar, digamos, y ponderarlo al momento de la sentencia. Pero ¿qué peso real pueda tener eso? Porque eso puede ser también un hipotético. Por eso insisto en la configuración de la personalidad. Una persona puede también inventar algo o puede ser real. Entonces, ¿estamos hablando de que va a haber dos juicios en un juicio? Cuando estamos tratando de aclarar un asesinato, ¿vamos a tener también que aclarar si hubo una vejación sexual? ¿Cómo es? No, en este momento estamos investigando obviamente el homicidio, nada más que eso.
Pero en la práctica, este relato que ella, o esta disculpa que ella puede esbozar, no justifica en nada la conducta que se cometió. Entonces, lo que pasa es que eventualmente uno lo puede esbozar, o la defensa podrá plantearlo como una atenuante, decir, mira, ella actuó por esta circunstancia en revancha, pero eso no justifica en nada lo que pasó, digamos. O sea, bueno, si me permiten, quiero bajar un poquito a una experiencia personal esta conversación a propósito de algo que dijo Juan Pablo. Espero que pueda retornar para que pueda escuchar este tema, porque quiero preguntarle a él también. Mi hija tiene 8 años. Y ustedes saben que los chicos hoy día tienen prácticamente independencia a la hora de escoger contenidos. Y mi pequeña, con León, de 12, estaba viendo Riverdale, que es una serie que trata de un asesinato en un pequeño pueblo de un joven en un mundo secundario, ¿no? En un colegio. Bueno, corte, después de entender de qué se trataba esta serie, con su mamá decidimos que por la edad simplemente no puede seguir viendo esto, ¿no? Y cuando León lo quiere ver, lo vemos acompañados. Y Juan Pablo habló de una suerte de video, de película que querían ver, y en ese video, en esa película, había suerte como de un tipo de manual de cómo poder hacer este tipo de ejercicios. ¿Por qué este guía scout que conocía a Tomás y a la imputada le da tanta fuerza a esta película, Juan Pablo? ¿Qué es lo que pudiste sustraer? Pienso en esto porque estamos hablando de motivaciones, pero estamos hablando de una niña de 13, 14 años. ¿Cuáles son los contextos desde donde nace esta historia? Juan Pablo. Sí, es muy fuerte. Yo, de hecho, cuando lo escucho en este relato, lo primero que le digo yo a René, esto lo puedo confidenciar, sí, esto me lo cuentan ayer. Justamente ayer hablamos por teléfono con René, con el jefe scout, y me dice, esto me da mucha rabia, esa es la palabra textual que ocupa René. Le digo yo, ¿por qué? Cuéntame, ¿qué pasa, René? No, es que es un tema complicado, y ahí me relata que a él tiene una fuente, pero demasiado cercana, confiable, que le dice que, no sé si un día antes, no puedo anticipar eso, no puedo afirmarlo, no sé si un día antes o una semana posterior al hecho, pide ella ver una película acompañada de otra persona, no sé si sería Ulises, de otra persona, la cual la película la ven completo, la vuelven a reiterar para ver cada episodio de cómo cometían estos hechos. Eso lo cuenta textual. René Zúñiga en el día de ayer nos confidenció esa parte. Bueno, nosotros, tú nos estás dando, relatando información que las mismas personas se acercan a Juan Pablo Benito, nuestro periodista, y se lo entregan. Por supuesto, si esto fuera así para Juan o para Rodrigo en un proceso judicial donde la última palabra la tiene la justicia, ¿podrían ser tomados estos antecedentes, Juan? Mira, eventualmente, claro, si uno pensara que ellos tuvieron una especie de ejemplo previo, como una especie de manual, claro, o sea, es para considerar solamente que hubo mayor premeditación para actuar, mayor planeamiento, digamos, del hecho, pero más que eso yo creo que considerarlo de otra manera, no sé cómo lo podrían interpretar. Es que yo lo interpreto desde el ámbito de los contextos, porque ya hemos ido descubriendo algunos aspectos de la vida de la imputada, ¿no? Una familia disfuncional, padres separados, una habitación esporádica en casas diferentes, una suerte de automandato, porque una chica de 13 años Sergio, que se va hasta San Vicente, se va de San Vicente a Santiago sin ningún tipo de control, a mí me parece bastante irregular. Juan Pablo, te escucho. Sergio, otro dato no menor que también es revelado ayer por la inspectora, la cual en muchas ocasiones, como ella fue como un tipo de contención, ella lo dice, hay oportunidades que salían todos del colegio, todos, y ella se quedaba y le decía a ella, váyase a su casa. No, váyase a su casa, me prefiero quedar con usted, porque en mi casa tengo una situación que me incomoda, no quiero ir a la casa. Y esas fueron en varias ocasiones que se vivió ese mismo contexto. Es por eso lo que comentas tú, y quería agregar ese desorden que tiene esta chica entre el colegio y su hogar. Claro, son informaciones que hay que investigar, por supuesto son tan íntimas también. Yo preferiría hacer un paréntesis en eso, porque
podría vulnerar en otro aspecto a esta chica que es imputada. No tenemos antecedentes, información que podría finalmente dar el ok a esta posibilidad. Claro. Lo doy como una sutileza. Pero, por supuesto, hablemos de los contenidos. Por ejemplo, pero solo preguntarle a Rodrigo... Solo para cerrar este punto que tiene que ver con que estamos hablando, vuelvo, de una chica de 13 años, ¿no? Entonces, de repente ocurre algo que la pone en una situación crítica, la pone en una investigación policial, está imputada como posible responsable. Es para tratar de entender qué es lo que puede pasar con una personalidad que está desarrollándose, que puede llegar, no sabemos si es que llegó efectivamente a todo lo que se está planteando, pero los contextos de las historias, porque son personas en formación. Es por eso que existe una ley de responsabilidad adolescente, porque pretende establecer otros códigos para una responsabilidad de adulto. Eso, solo, por eso quería indagar en esos temas que me parecen, por supuesto, tan delicados a la hora de poder entender el motivo. ¿Cuál fue el fondo de esta cuestión? Sí, yo solamente quería preguntarle a Rodrigo lo siguiente. A la hora de recabar evidencia, por ejemplo, en el caso Ámbar, Hugo Humberto Pérez, el supuesto asesino, se requisa efectivamente su teléfono y se ve todos los contenidos de búsqueda que haya podido realizar. En el caso, por ejemplo, de una menor imputada, efectivamente parte de la pesquisa es todo lo que haya podido visionar en la computadora. ¿Esos registros son esenciales, sí o no? Por supuesto, de hecho en este caso tenemos que un elemento esencial son las conversaciones por WhatsApp. Especialmente en los jóvenes pasan una gran cantidad de tiempo con el teléfono celular o conectados a internet, y eso devela muchísimo respecto de sus intereses y sus interacciones que tienen con terceros. Por lo tanto, sí es un elemento sumamente relevante. Acá sabemos que las conversaciones por WhatsApp son parte del juicio, va a ser un elemento de prueba. También tengo entendido que hubo, a partir del mismo peritaje que se hace en los teléfonos celulares, también hubo geolocalización que también permitía en el fondo desarrollar, posicionarlos en el sitio del suceso, y también para desarrollar una cronología. A propósito de eso, también algunas declaraciones que están presentes en la prensa que hablan también de cómo sucedieron los hechos esa jornada. Lo tenemos acá, sí. Esto es Ulises. Estas declaraciones son de Ulises. Declaración policial, y dice: me quedé en un paradero a las afueras del supermercado Líder y frente a mí había una estación de servicios Copec. En ese lugar permanecí por cerca de 10 a 15 minutos, momentos que aproveché para conversar por WhatsApp con la menor imputada. Seguimos. Indicándole que ya estaba en San Vicente, recordar que él viene de Wynn, a lo que ella manifestó que no podía salir de su casa porque aún estaba con su mamá, dándome, objeto aquí, dándome indicaciones. Sigamos. Comienzo a caminar, permanezco en ese lugar hasta que la menor imputada llegara, lo cual pasaron cerca de 10 a 15 minutos. Ya estando con ella en el lugar y como no conocía el sitio, comenzamos a internarnos hacia dentro de este. Acto seguido, la menor imputada le escribe y le envía un mensaje en WhatsApp a Tomás desde su teléfono móvil, a su pregunta, y como todo esto estaba planeado con anterioridad con la menor imputada. La mañana del sábado, cuando nos juntamos en el puente, la menor imputada ya le había enviado unos mensajes a Tomás para que fuera al sector del río, lugar que ella misma había propuesto. Comencé a insultarlo, a Tomás. Teniendo el cuchillo en la manga derecho de mi polerón, decido atacarlo directamente. Debo aclarar que cuando ataqué a Tomás tenía puesto en ambas manos guantes de látex blanco. Este trató de salir corriendo, mientras que la menor imputada hizo lo mismo, pero Tomás se encerró en las zarzamoras, instantes en que comencé a agredirlo. Cuando yo estaba agrediendo a Tomás, la menor imputada se encontraba a 2 metros de ahí. Creo que no lograba ver por la cantidad y altura de los arbustos, pero sí escuchaba todo lo que pasaba. Luego, y en el mismo lugar, en presencia de la menor imputada, me cambié de ropa por la que traía en la mochila.
para Rodrigo y para Juan, después de escuchar atentamente el relato que hace Amaro de la información que entrega Ulises, ¿para ustedes esto estaba planeado? ¿Se podría configurar fácilmente esa situación? ¿Había premeditación? Bueno, es un antecedente que es bastante importante porque no solamente es el relato de él, que es un relato que también es muy rico en detalles respecto a explicar de por qué estaba ahí, de que había una serie de instrucciones, que incluso que se queda esperando que ella le dé instrucciones, pero también es un relato que tiene su contexto y se puede corroborar mediante los mensajes de WhatsApp, no completamente, pero en parte. O sea, y eso es lo importante, que sí tiene elementos que son coherentes y que le dan cierto peso y cierta credibilidad. ¿Qué dice Juan? Sí, bueno, efectivamente hay un planeamiento previo. Él lleva ropa para cambiarse, va con guantes, o sea, va preparado a hacer lo que va a hacer. No toma la decisión en el momento, por lo tanto, obviamente hay un planeamiento previo entre ambos, una coordinación. Pero Juan, estos antecedentes, estas pruebas, ¿ayudan finalmente a establecer responsabilidades o solo puede quedar como un dato de la causa? No, ayudan a establecer obviamente responsabilidades, obviamente, porque obviamente hay un contexto, hay un concierto previo, él llega al Servicentro, yo conozco San Vicente, así que me ubico perfectamente en la zona, llega al Servicentro, que es como el Servicentro de la zona donde uno llega, y el que no se ubica tiene que alguien ir a buscarlo, que es precisamente lo que pasa, ella coordina después para que él llegue al puente y se produzca todo este hecho, digamos. Pero Juan, una cosa es lo que se diga, pero otra cosa es la... O sea, me refiero a que hay que probar cada una de las cosas que se digan. O sea, sí, claro. Todo este relato tiene que ser probado. ¿Habrá sido realmente así como lo plantea Ulises o no? ¿Qué pasa con la figura de la menor también en este contexto de cómo lo expresa Ulises también? Bueno, pero sí, claro, obvio que todo lo que se dice hay que probarlo, pero la lógica es que en esta causa se acompañó numerosa prueba, tráfico de llamados, como yo te dije, mensajería, fotografías del lugar, trabajó la BH en esta investigación, hicieron obviamente tratamiento del sitio de suceso, hicieron varias secuencias para ir acreditando paso a paso, porque recordemos que como él declara inicialmente en la causa y da todo el detalle de lo que se hizo, después la policía trabaja eso para ir viendo y verificando si efectivamente eso se hizo y se produjo. Particularmente me refiero a la figura de la menor. Finalmente, ¿cuál sería su responsabilidad real y qué se podría llegar a probar en el juicio? Claro. A eso me refiero en esa parte de la declaración. Porque esa es la gran duda finalmente, ¿no? ¿Qué responsabilidad y qué tipo de sanción podría recibir la Mira, lo que pasa es que la responsabilidad que ella tiene y por la cual el Ministerio Público la acusó es como autora, pero como autora en este caso del 15 número 3, que implica que ella facilitó los medios para cometer el hecho. Entonces, el actuar del joven no se puede producir si ella no facilita determinadas circunstancias para que se produzca el hecho. Por ejemplo, conocimiento del lugar, contacto de la persona, llevarlo al lugar. Después lo asiste cuando después de producido el hecho, él se cambia ropa, lo asiste, incluso lo ayuda a limpiarse. Todas son cosas que permiten lograr cometer el hecho y eventualmente buscar una impunidad del hecho. Entonces ella participa directamente en todo el actuar. Sí, quiero preguntarte, porque fue el tema de conversación en los WhatsApp, ya lo vamos a ver prontamente, pero ella entonces sería autora intelectual, ¿es eso lo que se trataría de demostrar? ¿Y cuánto tiempo podría ella estar en cárcel en comparación con Ulises? Mira, más que autora intelectual, porque en el fondo aquí hay un planeamiento en conjunto, ella es autora, como te explico, de facilitar medios. El Código Penal establece distintas calidades de autor. En este caso, quien es el autor material, quien produce el hecho, es el joven. Pero eso no se puede producir sin la ayuda de ella. Por eso ella es la que facilita los medios, como te explico. O sea, hace el contacto, lo lleva ya... Discúlpame la interrupción. Entonces, a ver, en términos muy sencillos y en términos, verdad, muy castellanos, una cosa es que yo facilite, otra es que yo maquine, manipule, piense, orqueste, todo esto. No, son figuras distintas. Es que no me estás entendiendo. Ambos maquinan, ambos planifican, ambos de alguna manera conciertan este hecho. Ella eventualmente en un inicio le cuenta esto como un drama. Eventualmente él, a lo mejor obnubilado por este cuento y enamorado de ella, producto de los celos,
decide tomar esta actuación, pero ella no lo impide. Ella sigue adelante con el plan y concertan esta entrevista con este joven que termina en este hecho tan lamentable. Entonces están actuando en forma conjunta. Y como te digo, ella lo ayuda en todo el proceder sin ejecutar obviamente la acción material de ¿Penas para ella, penas para él? Para ella, en este caso, 5 años, que es el máximo que le puede... ¿Ha cumplido 2? Sí, de acuerdo, pero 5 años es el máximo porque ella tenía 14 años al momento de los hechos. Sí, claro. Y de acuerdo a la ley de responsabilidad penal adolescente, entre 14 y 15, para delitos graves, la máxima pena que se le puede aplicar a un adolescente son 5 años. ¿Y para él? Para él, presidio perpetuo, que es lo que está pidiendo la Fiscalía. ¿Y qué pasa con el no prestar ayuda? Sí, bueno, obviamente... Porque finalmente, si vemos el relato, lo volvemos a ver en el texto, dice que ella estuvo presente, que no vio, pero sí escuchó, pero después cuando se cambió de ropa y salieron, no prestó ayuda en el minuto, no prestó ayuda después, no dio aviso también a alguien para auxiliar Eso tú lo mirarías desde el punto de vista si ella quisiese arrepentirse o otra cosa, digamos, pero ellos fueron a cometer un delito ahí. Quiero preguntarle... Entonces nadie que va a cometer un delito después presta ayuda respecto del delito que está cometiendo, ¿no? Es como incongruente esa figura, digamos. Es bien impresionante la diferencia de las sanciones, ¿no? Por un lado, presidio perpetuo para el autor material, físico del acto, y una cadena, o sea, una condena mucho más leve por, una vez más, entendemos esta situación puntual, la ley de responsabilidad judicial adolescente, porque esta es una menor de edad. Es muy de manual también, te lo pregunto, Rodrigo, esto de los WhatsApp de ella tras el hecho en que responsabiliza a Ulises, ¿esto es muy arquetípico o no? No necesariamente. Bueno, nosotros conocemos una parte nomás de los WhatsApp de la comunicación, no conocemos todas. Pero en esa parte justamente llama mucho la atención de que hay dos elementos. Primero, ella le dice, bueno, yo no pensé que lo iba a apuñalar tanto, porque era lo que llamaba la atención, y después trata de desligar la responsabilidad. Incluso después hay como una amenaza implícita de decir, bueno, si tú vas a salir el más perjudicado en esto que yo. A propósito de eso, los tenemos y los queremos revisar. Sí, pero hay algo que no sé, Tonka, a mí por lo menos me hace ruido el concepto de que, por ejemplo, la vejación sexual, el supuesto abuso. Si yo, por ejemplo, siembro una mentira, puede ser cierto, pero si yo siembro una mentira en ti, yo sé que eso va a tener ciertas consecuencias y a mí me instala en otra vereda, me instala como alguien que efectivamente está manipulando y tiene un rol mucho más activo que el de simplemente después planificar toda una serie de acontecimientos, ¿me entiendes? Sí, yo te entiendo, creo que también da algunas luces estos WhatsApp, a propósito de lo que dice Amaro. ¿Esta es la voz de la imputada? ¿Es la tuya? No, que lo lea uno completo para que sea Cagué más por tu sencillo. culpa, si yo me voy dentro, tú igual, es lo que dice la menor de edad. Continúa y dice, tú me obligaste a esto, quiero después que rescatemos este punto. Imputada continúa, nunca pensé que lo apuñalarías tanto. A mí me parece otro aspecto esencial. Y esto me parece muy triste. O sea, me da no puedo sentir de pena, pero sí me parece tremendo. El imputado responde a esto, amor, no me digas esto. O sea, y recogiendo tu punto, y vuelve, dice lo siguiente, mejor llámame a este número. ¿De verdad? Y sigue la conversación. Si hoy me pillan, diré todo. Y tú vas a ser quien se irá preso por celos y todo. Aquí hay un tramo de manipulación también muy fuerte y de extorsión. Y mira la justificación que él hace finalmente para todo el acto acontecido. Te violentó sexualmente, volvemos al móvil. Pregunta, ¿es esto cierto? ¿No es cierto? No sabemos. ¿Fue para efectos manipulativos? Claro, pero tampoco es que le hicieras tanto daño al cuerpo. Solo una cosa de Ulises, para él era cierto. Claro, para él era verdad. Ahí está, para él con esa frase, por eso te esa lo digo. Información era cierta. Por eso te lo digo. Entonces, cuando yo instalo algo, genero toda una serie de eventos. Tú me amenazaste. Ten en cuenta eso. A ver. Esto no lo hemos conocido. No sabemos de qué se trata, cuál es el tipo de amenaza que reclama la imputada sobre justamente el imputado. A propósito de ese último punto, Juan, la defensa podría llegar a establecer que ella realizó y concertó el encuentro, los WhatsApp y todo lo que ocurrió en ese lugar ahí en San Vicente de Tahuatahua por
una amenaza? Gracias, Tonka, y porque además hay que guardar también la relación de que esto y estos textos pueden estar sembrados. Por eso te digo que a mí me parece que es de manual esto. Ella, comillas, se está justificando todo el tiempo. Le está arrogando la responsabilidad de la situación a Ulises. ¿Qué dice Juan con respecto justamente a la última parte, la amenaza? Mira, yo considero que, de acuerdo, yo no había visto esto, pero lo considero medio contradictorio, porque si tú ves, al final dice que él la amenaza, pero en la parte de arriba de los WhatsApp ella habla que lo apuñalaste demasiado. En el fondo ella sabía lo que iba a pasar, ¿me entiendes? Entonces es contradictorio que una persona que esté amenazada, porque si ya estaba amenazada, en cualquier momento podría haber evitado, haberse ido, no haber hecho el llamado. Tenía conductas para evitar, digamos. Siempre el arrepentimiento siempre está y nunca estuvo. Juan, si me permites un segundo, Juan, observemos este diálogo con mucha crítica. Seamos absolutamente, ¿verdad?, críticos respecto a la instalación de estos parlamentos. ¿Por qué? Porque esta es una persona consciente de que efectivamente ya está bajo la lupa. Y por eso, ¿verdad?, esto es interesante, el concepto de si yo me voy dentro, tú igual, pero mira, tú me obligaste a esto. Ahí está dejando justamente, ¿verdad?, una suerte de atenuante eventual. Sí, claro. ¿Real o sembrado? Nunca pensé que lo apuñalarías tanto. ¿Real o sembrado? Entonces, claro, estos parlamentos hay que tener mucho ojo. Y yo no sé, Rodrigo, con pinzas, siendo esto evidencia material, cómo seleccionas y cómo interpretas este contenido. Precisamente ese contenido es que se tiene que contrastar con todos los antecedentes que nosotros tenemos. Y es que por eso resulta, obviamente, no es tal como decía Juan, no hay una coherencia interna, o sea, es un poquito contradictorio entre sí y deja ver de que ella en todo momento dirige la conversación. Está en control. Está en control completamente. Por eso pero reclama no estarlo. Claro, porque si él la habría amenazado, él en esa conversación no se ve como una persona que amenace, dice, pero amor, no me diga eso. Sí, pues. O sea, se ve una persona que es absolutamente sumisa o está en sumisión respecto a lo que ella le va diciendo. Esto te deja entablar a ti. Llama mucho la atención. Títere, titiritero. ¿Quién es quién? Porque eso es clave. Claro, o sea, ahí queda claro de que hay una persona que es ella la que está llevando el control de la conversación y la otra persona la va siguiendo y tiene una actitud mucho más sumisa respecto a lo que le va diciendo. Una de las cosas que realmente me imagino para todo el mundo tiene que ser parte de la conversación es ¿qué es lo que habrá pasado entre la imputada y Tomás? ¿Qué es lo que habrá ocurrido? Porque pienso, son jóvenes, son adolescentes. ¿Qué cosa habrá pasado entre ambos que puede generar tal nivel de odiosidad, tal nivel de estructura de conversación para involucrar a un tercero, llevarlo hasta este extremo? Vamos a observar también las conversaciones en WhatsApp que hubo entre la imputada y Tomás. Esto fue previo a los hechos acontecidos, por supuesto. Vamos a verlos y también sacaremos eventuales conclusiones. La imputada le pregunta a Tomás, hablamos antes, durante esa mañana, ¿irás? Tomás le responde, creo que no sé, porque está media enojada la tía. Luego la imputada, a las 12, porfa, me dijiste que sí. La respuesta de Tomás, pero ¿qué tengo que cachar, pues? Mira, es interesante eso, pero ¿qué tengo que cachar? O sea, hay algo que Tomás no sabía, supuestamente lo que podemos lograr entender es que hay una duda en él y que algo tenía que informarle la imputada a Tomás, algo que él tendría que haber cachado o iba a cachar. La imputada, dile que tienes que irte por algún asunto, ¿no? Lo invita a dejar el grupo Scout. Me imagino, cagué, ahí te digo. Y hasta ahí llega la conversación. Hasta ahí llega este diálogo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué puede haber sido tan grave, o tal vez no, para que ella reaccione desde esta frontera, para que cruce todos los pórticos y se atreva a conjeturar, en el caso que así haya sido, un asesinato tan cruento, Rodrigo? Bueno, eso es un elemento que obviamente está en cierta duda. Para la persona del imputado, tal como vimos en el WhatsApp, él se ve que por lo menos aparenta estar convencido de que hubo un atentado sexual, hubo violencia sexual. Lo que sí queda claro, de acuerdo a las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima, que son más de 300,
es que en esos actos es típico que hay una carga emocional muy grande. Eso se da, es típico de o crímenes pasionales o por venganza. Porque la carga emocional es demasiado y se expresa de esa manera, de haber una agresión que ni siquiera busca la muerte, sino que más que eso. Porque si uno quisiera matar a alguien, puede matarlo con unas pocas heridas cortopunzantes, no es necesario hacerlo tanto. Entonces eso te da cuenta de que sí hay una carga emocional súper grande. Y es que por eso también hay un correlato de ese hecho material con la hipótesis de la violencia sexual, pero también podría ser interpretativo en el caso de algún tipo de celo. Pero el elemento que sí tenemos más claro de manifiesto es la información que al mismo imputado en la conversación de WhatsApp, que él pensaba de que hubo violencia sexual. Claro. Sí, de hecho la imputada le dice, en uno de los WhatsApp de la otra conversación con Ulises, habla de celos. Por ahí si lo buscan en la última frase, ella creo que habla también de celos. Así y es muy peligroso además también el tema de la vejación sexual, tanto ignorarlo como darle demasiado crédito, porque también es importante señalar de que son elementos que ante también quizá, supongamos que quizá Tomás en un momento dado no se mostró lo interesado que ella quisiera respecto a la relación o a ella misma. Sí. Entonces, claro, aquí efectivamente yo creo que este diálogo es muy revelador por lo que también pueda haber sembrado ella o no, pero aquí se instalan aspectos que efectivamente habrá pensado ella. Hago la pregunta, que esto nosotros lo leeríamos, o no nosotros, sino los que importan, la policía y eventualmente un juicio, porque aquí ¿qué hay? Aquí hay atenuantes. Para ella. Por supuesto. Por eso digo que es tan arquetípico. Pienso en el caso del profesor asesinado Nivaldo, ¿no? Las discusiones que hubo entre los dos autores, que con distancia algo guarda de relación. Ambos comenzaron a castigarse uno contra otro y a responsabilizar al otro. ¿Usted ve, Juan, atenuantes en este diálogo? Mira, yo creo que efectivamente, como dice Amaro, eventualmente ella se sabe que es sospechosa y eventualmente está tratando de encubrir su actuar, culpando al joven, echándole la culpa a él, diciendo que él la amenazó. Sí. Eventualmente uno podría pensar eso. Pero también fíjate que si vamos a los WhatsApp que mostraron con Tomás, esto podría no haberse producido, pero ella igual insiste en que él vaya. Él le dice, mira, no sé si voy a ir. Igual ella insiste, le dice, vamos. Entonces siempre existió la posibilidad de que ella se arrepintiera de esto. Sí. Si es que estaba amenazada. Y así todo, ella persiste e insiste en llevarlo al lugar. ¿Te fijas? Entonces, eso de que estaba amenazada, si la persona está amenazada, tiene la excusa perfecta. Él no puede ir, no le dan permiso, no alcanzó a salir. Y para todo este evento. Por eso me quiero detener en los rasgos también psicológicos, porque también, no sé si ustedes están en antecedente, pero refrescar que ya una vez consumado el hecho, la cantidad de estocadas que recibió el cuerpo de Tomás, después en el funeral, quien llamativamente se muestra muy, muy afligida, es justamente la niña, es la imputada. Entonces, claro, he ahí también un tema muy importante de los rasgos. Y además de esta conversación, Juan Pablo Benito vuelve a aparecer en pantalla. Está en el Servicentro, Juan Pablo, volvemos a ver dónde está el lugar, donde uno puede ver cómo va caminando en esas imágenes Tomás con su polerón azul. Juan Pablo, adelante. Esas imágenes, claro. Gracias, Tonka. Hemos escuchado con mucha atención todo el relato y, ojo, voy a agradecer de inmediato. Nuevamente me voy a tomar esta libertad de agradecer a todo el pueblo de San Vicente de Tahuatahua que vinieron recién a agradecer todos los antecedentes que estábamos rodeados de gente antes cuando ustedes estaban hablando en el panel, porque hay un dato que hay que decirlo. Están llenando lo que es el centro, Sergio, Amaro, de globos porque quieren realizar una caravana. De verdad, les mandan un tremendo saludo a todo el panel por todo cómo se ha tratado este tema, por lo menos acá la gente de San Vicente. Así que bien, estamos acá también, en este recorrido que vamos a hacer. Estuvimos en el... Gracias, Sergio. Estamos en este punto, decíamos, esta cámara que ustedes ven en mi espalda, que, mira, curiosamente lo preguntamos, está colgando todavía esa cámara. Y el Servicentro, le preguntamos al concesionario
de este servicentro. Acércase a la cámara de Julio Portos, por favor. Mira, le preguntamos al servicentro por qué curiosamente esa cámara, solamente por preguntar, ¿por qué está colgando todavía? Esa cámara fue la que vio estas imágenes cuando pasó Tomás del lugar. Y la concesionaria del servicentro, que se ha portado muy bien también con nosotros, nos manifiestan que todo el concesionario cambió todas las cámaras luego de los hechos que ocurrieron aquí. Vamos a recorrer, vamos a hacer el mismo recorrido cuando por última vez se ve Tomás pasar por este mismo lugar. Voy a caminar junto a la cámara de Julio Portos y todos nuestros amigos que nos están siguiendo en Bienvenidos. Mira, por acá es el paso. Ustedes podemos ir mostrando las imágenes también que tenemos nosotros, porque este macetero está que ahí, está acá, que de color blanco que ustedes ven, es donde... Mira, aquí está el macetero. Wow, este es el lugar... Adelante, pase señor, pase por favor. Aquí, este es el macetero donde hace... Esta cadena no estaba, ya, digámoslo que esta cadena no estaba. Sí. Pasa por acá Tomás y sigue el camino que yo voy a seguir realizando. Esta es la calle principal de lo que es el centro, prácticamente este servicentro que lo conoce todo San Vicente de Tahuatahua. Y por aquí comienza, dime, Tonka. Mientras tú estás haciendo este camino, nosotros te seguimos y escuchamos tu relato. Pregunta, este es el trayecto de Tomás, el imputado, los dos imputados, Ulises y la menor, ¿habrían realizado el mismo camino por ese mismo lugar o habrían llegado por otra calle, desde otro lado? Por el otro lado, según lo que manifiestan los mismos habitantes de San Vicente de Tahuatahua. No por este costado, porque mira, vamos a cruzar, aquí hay un paso cebra, ojo, mira, aquí Tonka, Sergio Amaro, todos nuestros... aquí hay un paso cebra, mira, vamos a hacer todo el ejercicio, el recorrido, vamos a ir junto a Jorge del Picó, también nuestro productor, y Julio, por favor, tengan cuidado. Aquí cruzan, ¿y se acuerdan el matrimonio que conversamos ayer con ellos? Sí, claro que sí. Mira, es ahí donde lo saludan, donde acá, se cruzan con él. Mira. Que son los últimos... Muy bien, muy bien, muy bien. En este paso cebra es donde se cruzan, justamente acá, en este paso cebra, es donde aquí, precisamente aquí, es donde Tomás con su capucha, cruza, saluda hace el signo a sus familiares y le hacen con el signo paz. Exacto. Ese es el último momento que acá sorprenden estos tíos que se criaron con Tomás, lo ven por última vez en este paso cebra. Y de ahí comienza toda esta historia, comienza esta revelación de por qué curiosamente Tomás nunca pasaba por este lugar. Su casa está allá. Su casa está a 3 cuadras de acá. Beatriz lo esperaba en su casa. Dime, Tonka. Pero porque por el relato de Ulises, él se quedó esperándola a ella, no sé, ¿era el terminal lo que dijo? ¿La palabra? Sí, el terminal. El terminal me imagino también tiene cámaras. Sí. Ahí es fácil pesquisar cuánto tiempo lo esperó, dónde fue el encuentro. ¿Esa información, tú sabes, la manejan en el juicio como una prueba? También lo hemos preguntado, es que nos viene obvio, el día miércoles hicimos las consultas, rodeamos el terminal, porque obviamente que tiene que haber, el terminal es muy pequeño acá en San Vicente, la gente nos puede ayudar con ese dato, pero hay cámaras, creo, pero nadie vio absolutamente nada en ese lugar del terminal. El único rastro que está es desde este lugar que vamos a cruzar, gracias amigo y al vecino, vamos a cruzar el Sea del Paso y vamos a seguir este trayecto que hace Tomás. De acá hemos hecho en 2 ocasiones el ejercicio de esta caminata. Hasta el puente nos demoramos 8 o 9 minutos, nada más que eso. Y el tranco que llevaba Tomás en este lugar era bastante rápido, Tomás caminaba rápido. Juan Pablo. Y de ahí ingresa al lugar donde vamos a llegar y donde hemos conocido... Dime, Sergio. Sigo pensando, sigo tratando de lucubrar qué es lo que puede haber ocurrido entre una chica de 13, 14 años y Tomás, que no superaba los 17 años en ese minuto, entiendo. Cuando has hablado con las personas cercanas al colegio, la inspectora en este caso, el jefe de guía de Scout, ¿te hablan acerca de historias de bullying en la cual, por ejemplo, Tomás podría haber estado involucrado junto a otros compañeros contra la imputada o viceversa? ¿Hay algún tipo de relato de esas características en los colegios?
Mira, hay un dato que se los voy a contar de inmediato. Y a quienes nos están viendo, estuvimos 2 horas conversando ayer con Roxana, con este matrimonio de este sostenedor de este colegio donde estuvo esta chica. Y hay un punto que tú me preguntas, justamente lo vamos a mencionar. Hay momentos que ella se detenía en el patio y se encerraba en la inspectoría a conversar. Y ella, Roxana, le preguntaba, ¿qué pasa? No, es que me siento mal, mis lentes no me gustan, pero es un bullying, es alguna molestia que te hace un compañero. No, es que yo me siento fea, yo me siento mal, me quiero sacar los lentes. Y llega Roxana y le dice, pero la inspectora, pero si te ves muy linda. Ella es quien la incentivaba a que usara estos lentes. Nosotros no sabíamos que usaba lentes. Y era un momento que ella caía en depresión, caía en esta angustia de creerse, no sé, fea, que no usaba sus lentes. Ese fue un dato que nos entregaron en el día de ayer, Sergio. Te lo pregunto porque me sigue pareciendo tan impresionante el hecho de que la imputada convenza a un otro de un acto que no sabemos hasta el minuto si es real o no, no sabemos las características de este abuso porque se habla en términos generales, para que ella pueda haber armado, si es que ocurrió así, esta suerte de ejercicio de trama criminal, ¿no? Porque el bullying, digámoslo, es un tema que afecta a la sociedad adolescente completa, con mayores o menores grados. Hay muchísimos casos de situaciones trágicas que han comenzado con esto, con una broma, con que alguien se sintió ofendido, con que ese que se sintió ofendido decidió atacar al otro, y así se arma una cosa que muchas veces se escapa de la comprensión. La tía también, está Juan Pablo Benito, está Juan Yusef y Rodrigo Marcos. Juan, para usted, la tía de Tomás habría dicho que eran como una especie de amigos con ventaja. ¿Usted cree que es importante ese dato para realizar una defensa o finalmente para que el abogado querellante también trate por ahí, para cualquiera de los dos lados que se están enfrentando en el juicio? ¿Podría ser un antecedente que sea relevante? O sea, la relevancia que puede tener eso es que justifica la relación que tenían entre ellos y podría echar por tierra la tesis de que eventualmente él hubiera abusado de ella, digamos. En el fondo yo creo que eso es lo más relevante, digamos, señalar que ellos tenían alguna cierta vinculación de carácter sentimental, en forma consentida, obviamente, implica que él no habría cometido ninguna conducta de abuso respecto de ella. Perfecto. Además queremos compartir, bueno, Juan Pablo Benito ha estado varios días ahí en San Vicente de Tahuatahua, ha tenido conversaciones también importantes y relevantes para entender el caso y por dónde va el juicio. Así es, gracias Tonka. Y quiero además también que tomen nota no solamente con respecto al contenido del audio a continuación, las inflexiones de voz, el tono. Por favor, atentos a lo que van a escuchar. Okay. Que tenía 18 años. ¿Ya? Por eso a la niña se le dio permiso para que pololeara en la casa de la mamá. 17 y 18 años. Yo tomaba 11 todos los días con mi hija, todos los días. ¿Tú compartiste almuerzos con Ulises? No. Las veces que yo fui, nunca iba a Ulises. Porque si yo hubiese visto al Ulises, lo he hecho de la casa, siendo que no fuera mi casa. Porque yo no acepto ese tipo de amistades, siendo que el cabro creo, que tenía primer año de ingeniería electrónica. ¿Te comentó alguna vez que se iba a juntar con este tipo? No, si yo lo conocía no tenía idea. Mi hija depende de personas adultas, depende de la mamá. La mamá me tendría que haber dicho a mí, oye, esta niña está pololeando y yo sabré si le doy permiso o no. Porque si hubiese visto yo que ella estaba pololeando, o que esa amistad venía a la casa, o este otro chico iba a la casa, yo no se la acepto. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy padre todos los días con mi hija. El que paga el colegio soy yo. El que iba a las reuniones soy yo. La universidad, nosotros no hemos usufructuado ni un peso del Estado. No, todos los abogados nuestros son todos pagados por nosotros. Nosotros no tenemos ninguna beca. Si es que la niña estuviera en la universidad, no tenemos ninguna beca. Costo de la mamá y mío, de los dos. Los peritajes psicológicos
que no nos dio la fiscalía son nuestros. Nosotros pagamos todo, absolutamente todo. Lo único que no han querido es que nosotros paguemos la comida y algunas cosas donde estamos, porque eso lo da. Nosotros no hemos usufructado de nadie, absolutamente de nadie, todo es nuestro. Yo sé la posición que tiene mi hija, la posición que tengo yo, la que tiene todas las posiciones de todo. Y sé lo otro lado. Porque yo te digo, yo estuve 1 año y medio investigando todo este asunto, todo, porque yo no he hablado, yo recién hablé ahora. Y voy a seguir luchando por mi hija. Y mi hija, yo te digo, y eso ponlo, mi hija es inocente. Claro, no es primera vez que lo dice en cada una de las conversaciones. En esta oportunidad fue un audio, pero en otras ocasiones con Juan Pablo Benito ha insistido que su hija es inocente. Una pregunta para Juan, o si me ayuda Rodrigo. Él dice ahí, los peritajes psicológicos que tiene la Fiscalía los pagamos nosotros. Eso es raro. Le pregunto, ¿es eso así? ¿Funciona así o no? Porque dice que lo único que no pagan es la comida, pero a ver si usted nos explica lo que acabamos de escuchar. Bueno, todos los intervinientes pueden contar con peritos de su confianza, o sea, ellos pueden presentar los peritajes que ellos estimen convenientes. No, en ese sentido no... O sea, para entender, ellos pagaron un peritaje y lo presentaron también como una prueba. Claro. Eso puede haber sido, perfecto. Yo creo que a eso se está refiriendo. Juan, ¿es así? Sí, efectivamente, lo más probable es que ellos hayan acompañado un peritaje particular para un punto que ellos quieran acreditar eventualmente dentro de la teoría del caso de la defensa. Pero Juan, mi pregunta es, de acuerdo, tú puedes pagar un peritaje, pero ¿habrá un peritaje independiente? Me imagino, ¿no? Lo que pasa es que eventualmente la Fiscalía debe haber decretado algunos peritajes. Nosotros no tenemos la carpeta de investigación como para decirte qué peritajes se hicieron. Pero claro, cada parte puede presentar sus peritajes y esto está sujeto a valoración por el tribunal. Por eso hago la salvedad, por eso pregunto. En la experiencia, por ejemplo, cuando hay separaciones familiares, divorcios, etcétera, claro, una parte, esto es en Chile, que me parece además insólito, una parte presenta sus peritajes económicos, psicológicos, lo que sea, la contraparte los propios, pero no hay independencia, no hay nadie que en definitiva presente cartas desde una parte desinteresada, que sea el Estado. ¿Eso ocurre aquí también? ¿Y cuál peritaje pesa más? Pero que lo que pasa es que lo que tú dices tiene un... Si tú dices un peritaje desinteresado, si yo soy el fiscal y le pido un peritaje al Servicio Médico Legal, que es un organismo del Estado, y yo soy el fiscal que persigue, tú me podrías decir es un peritaje de un organismo especializado, pero ¿qué tan desinteresado puede ser si tú ves que es parte de la estructura del Estado? Y a propósito de eso, ¿cuál pesa más? Porque finalmente si unos aportan peritajes privados, después hay peritajes que vienen desde la Fiscalía, ¿cuál tiene un peso mayor? Los peritajes pesan más en función de quién los hace, qué tan acreditado está, qué bien esté hecho el peritaje, y esa valoración la hace el tribunal, porque el perito expone su informe de peritaje en el tribunal y se somete al escrutinio del fiscal, de la defensa, del querellante y de los jueces. Todos le pueden hacer preguntas para saber cómo llegó a la conclusión, qué es lo que evaluó, qué es lo que analizó, por qué lo analizó, si no lo analizó, por qué no lo hizo. Entonces, de todo ese cuestionamiento va a salir la valoración que efectivamente va a decir este peritaje es bueno, está bien hecho, está mal hecho. Juan, es muy interesante lo que estamos conversando. Dentro de los próximos minutos me gustaría que también nos ayudaran a entender qué es lo que pasa con la imputada, dónde está, qué es lo que está viviendo en estos minutos, tiene relación con su familia, quiénes la visitan. Es un tema también, pero antes, para conectarnos con muchas personas que están preguntando acerca de este caso y acerca de los pormenores de este tremendo crimen, observemos la siguiente nota y ya regresamos junto a ustedes. Tenía dificultades para hacer amigos. Hubo una etapa de su vida de que ella necesitaba pertenecer a un grupo. No saludaban a nadie por aquí. Ella vivía su vida, su mundo, con, no sé, sus amistades. Y eso es lo que tenía esta chicoca, que siempre fue muy manipuladora. Se conocieron en Santiago en febrero de 2019 en una competencia de baile urbano. Desde ese entonces mantuvieron una relación amorosa que duró 5 meses,
Tiempo breve, pero suficiente para que sus vidas quedaran unidas para siempre por un hecho delictual. El homicidio del joven scout Tomás Acevedo Olea. Proveniente desde Buin, Ulises Labrín habría realizado entre 5 y 6 visitas a la localidad de San Vicente de Tahuatahua durante la relación que mantuvo con la imputada. Yo tomaba once todos los días con mi hija, todos los días. ¿Tú compartiste almuerzos con Ulises? No. Las veces que yo fui, nunca yo lo hice. Porque si yo hubiese visto al Ulises, lo he hecho de la casa, siendo que no fuera mi casa. Porque yo no acepto ese tipo de amistades, siendo que el cabro creo, que tenía primer año de ingeniería electrónica. Como se trataba de una menor y tal como lo revela la carpeta investigativa, ambos habrían acordado que el sujeto rebajaría su edad para simular ser un adolescente, ya que los padres de la joven, identificada con las iniciales FCSM, no permitirían una relación con tamaña diferencia de edad. Que tenía 18 años. Ya. Por eso a la niña se le dio permiso para que pololeara en la casa de la mamá. 17 o 18 años. ¿Te comentó alguna vez que se iba a juntar con este tipo? No, si yo no conocía, no tenía idea. Mi hija depende de personas adultas. Depende de la mamá. La mamá me tendría que haber dicho a mí, oye, esta niña está pololeando y yo sabré si le doy permiso o no. Con Tomás, en tanto, la imputada se habría conocido por ser compañeros de colegio y miembros de un mismo grupo scout, pero no fue sino hasta mayo de 2019 que habrían tenido el primer encuentro de manera amorosa, tal como lo señala la querella presentada. Bueno, con esta niña se conocen ellos de chico, se conocen de chico ellos, se conocen las madres, nos conocemos, la abuela de esta niña fue profesora mía, el abuelo fue muy cercano a mi padre. Entonces ellos eran amigos y como los chicos dicen hoy, andaban frecuentemente, o sea, se juntaban, tenían algo, pero algo sin nombre. El recuerdo de Tomás sigue intacto entre quienes lo conocieron antes del trágico suceso en la comunidad de la región de O'Higgins. Yo lo conocí desde súper chiquitito porque él en realidad compartía con mis hijos, a través de los hijos de Patricia, que nos conocimos en un jardín, y de amistad anterior, ¿ya? Pero Tomás era un chico súper sencillo, súper humanitario, súper humilde. Él siempre se las rebuscó en todos los lugares. En el colegio vendía Super 8, porque también lo conocí por el colegio, Nehuen. Él trataba siempre de solventarse, de tratar de ayudar a su madre, porque en realidad eran los dos, solamente ellos dos solos. No muy lejana en el tiempo, la etapa escolar de la imputada también entrega detalles sobre su comportamiento y personalidad. ¿Hubo algo en esta joven que pudiera anticipar su presunto actuar? Les puedo comentar que dentro de su proceso de desarrollo de niña a señorita, tuvo varias actitudes, algunas situaciones complejas, que las manejaba con un poco de desequilibrio, con un poco de malestar. Tuve la suerte de poder tratarla muchas veces, de entrevistarla y de conversar de manera muy profunda varios temas teníamos como conversación. Era una niña tímida, era una niña que se sentía incómoda, era una niña que necesitaba de mucho apoyo y necesitaba de mucha contención familiar, que era el punto que siempre tratamos juntas. Tenía dificultades para hacer amigos. Hubo una etapa de su vida de que ella necesitaba pertenecer a un grupo y luego perteneció perfectamente, tenía su grupo de amigas y después, bueno, su vida era el baile, que muy bien lo hacía, particularmente en el colegio, hizo algunas presentaciones, en algunos actos, ella participó y de verdad que destacaba en eso. Su vida sigue siendo un misterio, más ahora que permanece en prisión preventiva, pero según detalles del proceso habría terminado tras las rejas su escolaridad. Tras eso, rindió la prueba de transición universitaria, ingresando a la educación superior. El que paga el colegio soy yo. El que iba a las reuniones soy yo. La universidad, nosotros no hemos usufructuado ni un peso del Estado.
No, todos los abogados nuestros son todos pagados por nosotros. Nosotros no tenemos ninguna beca. Si es que la niña estuviera en la universidad, no tenemos ninguna beca. Costo de la mamá y mío, de los dos. Era una excelente alumna, era una niña respetuosa. Era una niña que cuando deciden sus padres y decide ella cambiarse al colegio Nehuen, que es el colegio donde ella estuvo hasta último momento, se fue a despedir, a dar las gracias por el tiempo compartido. Y esas actitudes no las tienen los demás alumnos, o todos los alumnos. El alumno que decide irse, a lo más te dirá chao en el momento que se va y después nunca más. Ella volvió a dar las gracias. Inclusive antes de que se le imputara el delito de homicidio, tampoco se sabía mucho de ella. Hermética e introvertida son las características que más la definirían acorde a las descripciones entregadas por vecinos de su barrio. Sí la conocí, pero ella es, como le decía, a ver, no saludaba a nadie por aquí. Ella vivía su vida, su mundo, con, no sé, sus amistades. A la abuelita, ya por parte materna, esta chica la manipulaba o a la pinta, a su antojo. Entonces, pucha, y bueno, por eso ella vivía con su abuelita, porque, pucha, yo no voy a consentir, por ejemplo, que mi hija a los 13 años se vaya a Santiago sola. Existen casos judiciales históricos en que, por más inverosímil que parezca, el presunto victimario ayuda en la búsqueda de las víctimas. FCSM fue uno de ellos, ya que no solo dio declaraciones a la prensa durante la desaparición de Tomás, sino que también lo acompañó en su velatorio, tal como muestran estas imágenes del canal local TVO de San Vicente. Bueno, yo lo conocí de chico y, como decía mi amiga delante, como grupo scout estamos muy consternados, como le digo, y yo aprovecho de hacer un llamado a las autoridades para que refuercen la vigilancia. A mí no me cansa, ¿sabes? No me puede, no me cabe ni me cuadra por ningún lado, porque si no estaría en el velorio, no estaría en la escolta. Y eso es lo que yo creo que a la gente y a la mamá de este chico le causa más dolor. Y eso es lo que tenía esta chicoca, que siempre fue muy manipuladora. Aportando aún más a los misterios que rondan el caso, ha trascendido que sería la familia de la imputada la que estaría pagando la defensa de Ulises Labrín, porque recordemos que con fecha 9 de diciembre de 2019, según consta en la carpeta digital, a 5 meses de su detención, Labrín pasó de tener un defensor público a un abogado privado. La Defensoría Penal Pública actualmente no tenemos la defensa de Ulises Labrín. La verdad es que inicialmente, en mi calidad de defensor licitado y por un turno que me tocaba mensualmente en el invierno de 2019, me tocó asistir a su declaración completa en la Policía de Investigaciones, al control de su detención y a su formalización. Pero posteriormente su familia contrató su propio abogado de confianza o particular. ¿Quién es esta adolescente que hoy enfrenta a la justicia y sobre quien pesan acusaciones incluso de haber manipulado a su pareja para cometer el crimen? En solo días culminará el juicio oral que busca conseguir la anhelada justicia para Tomás, pero que también revelará detalles inéditos sobre el actuar de los imputados, principalmente el de esta enigmática e indescriptible joven. Ahí está el trabajo de bienvenidos en esta nota que pone en contexto para Juan Yusef, abogado penalista y exfiscal. Escuchábamos las declaraciones del primer abogado de Ulises y hacía referencia a a las primeras informaciones que Ulises entregó, a su declaración en la PDI, que seguramente es lo que nosotros hemos revisado. ¿Podría cambiar esa declaración en el juicio? Y si es así, la primera declaración no tiene peso, ¿se elimina de este proceso judicial? A ver, hay una cosa que es bueno que toda la gente sepa, que la carpeta de investigación es una cosa, el juicio es otra. Todo lo que está vertido en la carpeta de investigación son solamente antecedentes. Las pruebas se rinden en el juicio. Por ende, la declaración que él prestó en la carpeta de investigación no tiene ningún valor si él no rinde declaración en el juicio. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, entonces no tiene ningún valor. Por lo tanto, él podría, desde no declarar, acogerse a su derecho a guardar silencio, declarar y dar más detalles, o cambiar su versión. Y la versión que va a ser evaluada
va a ser la que se preste en el juicio, sin perjuicio que el fiscal podría usar como herramienta eventualmente algunas herramientas de litigación para demostrar que él está cambiando la versión, que está mintiendo, que dijo otra cosa, para explicártelo así más o menos sencillo. Que lo hemos escuchado en todas las películas, es la frase hecha, tiene el derecho a guardar silencio, de lo contrario puede efectivamente esto ser utilizado eventualmente. Claro, pero además, por lo que se infiere de la nota, es que la misma familia de la imputada estaría pagando el abogado de Ulises, o entendí mal. Yo entendí que no, la familia pagaba, estamos hablando del papá de la imputada, ¿cierto? Claro. No, yo entendí que él pagaba todos los saberes de ella. No, en la nota se dijo, pero nosotros conversamos acá con Rodrigo. Le llamó la atención ese punto, porque a mí también pensando en que se puede cambiar la declaración y puede ser diferente a la primera entregada. Nosotros lo pensábamos en forma distinta, a ver, en el sentido que es contradictorio que la familia de la niña esté pagando la defensa de Ulises, si la familia sostiene que la niña es inocente y que él corrió con colores propios, como se podría decir. Entonces es contradictorio que ellos le estén pagando el abogado a él. Claro. ¿Cuál sería la lógica de eso? No sé, pero tú, uno no... ¿cuál sería la lógica? Es que dila tú, Juan, ¿cuál sería la lógica? No, pero es que no es que él se inculpe o que él solamente diga que ella no participó, porque él en todo momento ha dicho que actuaron en conjunto. Él no va a cambiar eso. Disculpe, eso lo dijo por eso yo planteé ese punto, lo dijo en la primera declaración. Si él cambia su declaración y la hace distinta a la primera, ahí uno podría, no quiero pensar mal o no quiero usar esa palabra, pero pensar que van a buscar una declaración que lleve las cosas por un conducto. Pero lo que pasa es que lo que ustedes tienen que entender que en un proceso penal a la gente no se le condena por sus declaraciones, se le condena por el sinnúmero de pruebas que se rinden, e incluso no es necesaria la declaración de los imputados. El fiscal tiene que actuar siempre pensando en que el imputado no va a colaborar, que no va a declarar. Y sin perjuicio de eso tiene que juntar los medios de prueba necesarios para poder acreditar su tesis, su teoría del caso. Entonces, si declara o no declara, es más relevante para el imputado si es que quiere buscar algún beneficio, o si quiere aportar un antecedente distinto, si es que es exculpatorio, o quiere plantear una teoría distinta, de acuerdo a la teoría del caso que tenga la defensa. Pero para el fiscal es relativamente irrelevante que el imputado declare, porque su investigación no se basa en la declaración del imputado, se basa en la investigación, en la prueba recogida, en los WhatsApp, en las fotogramas, en el levantamiento que hizo la brigada de homicidio, en las cámaras. O sea, tiene un sinnúmero de evidencias para demostrar que hubo concierto previo entre ellos, que se juntaron, que planificaron, levantaron ropa, incautaron mochilas, guantes, toallas húmedas, distintas cosas que dan pistas de todo el actuar. Entonces no es tan relevante la declaración en este caso del imputado. Claro, si él declara, va a reafirmar muchos puntos y permite que eventualmente el fiscal incluso pueda liberar pruebas. Decir, mire, en este juicio hay 23 testigos citados. 23. Pero si el imputado declara, se rinde un peritaje, a lo mejor hubiese declarado al adolescente, no lo sé, eventualmente no pasan los 23 testigos y el fiscal hace un filtro y dice voy a pasar los más relevantes, los que llevaron las diligencias más importantes y libero el resto. Juan, y eso significa que el juicio puede terminar antes. Se trata de uno de los crímenes más horrendos que se haya conocido en Chile. Palabras de la Fiscalía. Aquí estamos tratando de lograr un perfil lo más acabado posible, psicológico, de una menor involucrada, imputada. Hay otro imputado y hay una víctima fatal con más de 300 estocadas en su cuerpo. ¿Cuánta más información podremos recabar? ¿Qué nos dicen los WhatsApp? ¿Cuántos más elementos para saber qué penas finalmente podrían cumplir uno u otro? Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Seguimos conversando. Queremos agradecer, me han llegado varios mensajes desde San Vicente de Tahuatahua señalando que hay un pesar enorme en la comunidad, que hay un abrazo también gigante para la mamá de Tomás, para la señora Olga. Quiero agradecer esos textos que llegan hasta mi teléfono. Por otro lado, vamos a seguir conversando de esto porque es un caso que nos desconcierta, que queremos muchas luces y tengo esta pregunta permanente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la menor imputada? ¿Dónde está Ulises, el criminal confeso en este caso? ¿Qué es lo que pasa con ellos en estos 2 años? Ha sido un proceso muy largo. ¿Qué me puedes decir, Juan? Bueno, en el caso del adolescente, ella está en el CIP CRC de Graneros, que obviamente es una institución para albergar menores,
y en el caso del imputado adulto, él está en la cárcel de Rancagua. ¿Bajo qué régimen? Porque ellos están haciendo una pena, ¿cómo le llamamos? No están haciendo pena. Están haciendo, están con cautelares. Cautelares. Están con cautelares. La prisión preventiva. El adulto está en prisión preventiva, la menor está en internación provisoria. Okay. Yo quiero hacer el siguiente alcance y recoger una de las cosas que estábamos conversando anteriormente, porque me parece que efectivamente es medular. Y aprovechando el hecho de que somos 3 personas aquí en el estudio y que tenemos la pluma, quiero, verdad, reflejar lo siguiente. Ocurre, verdad, que hay algo que es a lo menos atípico. Y Tonka, si te puedes simplemente aproximar. El concepto es el siguiente. Efectivamente hay una imputada, hay un imputado y después también hay una víctima fatal que es Tomás. ¿Cuál es la irregularidad? ¿Qué es lo atípico? Típicamente en un juicio ella tendría a su abogado defensor, yo tendría otro abogado defensor y por su parte efectivamente Tomás tiene a la Fiscalía, el Ministerio Público. Pero lo que ocurre aquí y que es atípico es el hecho de que en el caso básicamente de la imputada, teniendo su abogado defensor, su familia ha pagado, según se desprende de las declaraciones, a mi propio abogado defensor como el otro imputado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay entonces, a lo menos podemos suponer, una concordancia de relatos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objeto? Elevamos aquí las preguntas. No estamos haciendo más que eso, porque efectivamente nos lo ha dicho, ¿verdad?, nuestros panelistas, esto es atípico. De lo contrario, en un juicio, entonces, a lo menos tendríamos a un abogado defensor con un relato, si fuera independiente, y a otro abogado defensor con otro relato que podría dar mayores asomos de cómo fue finalmente la muerte de Tomás. Por eso me había llamado la atención y se lo preguntaba a Juan, pero no sé si Rodrigo lo alcanzó a comentar también antes de la pausa, porque el primer relato, el relato que entrega Ulises a la PDI y a su primer abogado, es lo que hemos leído, pero este podría variar, pensando ahora, y con la información que tenemos, que el dinero procede del mismo bolsillo, el abogado de la imputada y del imputado, Rodrigo. Efectivamente, la declaración él podría cambiarla en el juicio oral, podría no declarar también. Y si hay un cambio en la declaración, bueno, eso el fiscal también tiene herramientas como para poder determinar que hubo un cambio. Puede citar a los funcionarios policiales que tomaron la declaración y hacer ver con las contradicciones. O sea, él puede decir lo que quiera, pero la información que dé tiene que ser concordante con los antecedentes objetivos que hay en el juicio, y así lo va a valorar el tribunal. Claro, pero particularmente pensando en la implicancia de la menor en el caso, y en qué se podría finalmente establecer de parte de sus abogados en cuanto a su total, media o casi mínima participación. Claro, eso ya sería un elemento ya especulativo, netamente. Por supuesto. O de que él se atribuyera toda la responsabilidad y tratara de desligar la mayor cantidad de responsabilidad en la menor. Pero no olvidemos, tal como explicó Juan anteriormente, hay otros antecedentes que ya están ahí, están las conversaciones por WhatsApp. Pero en el caso de Juan, por ejemplo, ¿has visto esto en tu carrera profesional? ¿Esto es atípico? ¿Cómo lo caracterizas? Es que lo que pasa es que ustedes siguen en la lógica de que el relato es el que manda, el relato de los imputados. Y yo les expliqué que el fiscal tiene que investigar independiente de la declaración de los imputados. La declaración la guarda, no le interesa, la deja en un baúl. ¿No le interesa? No le interesa por este momento porque él tiene que hacer la investigación aparte. ¿Te fijas? Porque imagínate, el mismo supuesto que estamos hablando, si el imputado no declara en el juicio y toda su investigación se basó solamente en la declaración, no tiene prueba. Entonces él tiene que juntar todos los elementos distintos a la declaración. La foto, pero escucha un poco. La foto, el WhatsApp, la cámara, la secuencia, todo lo que le permita hacer el mismo recorrido sin la declaración del imputado. El imputado, si declara, a lo mejor ratifica muchas de las cosas o aclara cosas que a lo mejor la investigación le faltan. Pero la declaración en sí no es relevante y un fiscal no se basa para investigar la declaración del imputado. Uno siempre va a partir de la base que un buen abogado defensor le va a decir a su imputado: no declares. Si declaras es porque necesitamos algo, queremos a lo mejor obtener un atenuante, vamos a buscar un beneficio, una colaboración, algo.
Pero si no, puede hacer una defensa pasiva. Es el Ministerio Público quien debe probar. Es el Ministerio Público quien acusa. Es el Ministerio Público quien debe lograr la convicción en el tribunal. Por lo tanto, el defensor puede decirle al imputado: nos quedamos callados y escuchamos lo que dice la Fiscalía. Te voy a hacer la pregunta desde otra perspectiva entonces, Juan, y es la siguiente. Escuchamos el audio en el que el padre de la imputada dice respecto a Ulises que de habérselo encontrado en la casa lo habría echado. ¿Qué ventaja tiene para la imputada y su familia, y qué sentido que haya contratado posteriormente la defensoría del imputado? Sí, es que lo que pasa es que esa información que tú manejas no sé si está efectivamente verificada como para tener certeza de lo que tú estás diciendo. Puede ser un trascendido, o sea, no tenemos confirmado efectivamente que sea el padre. ¿Por qué te lo digo? Porque el padre a mí me parece que tiene algún sesgo de alguna manera clasista respecto del joven, por los audios que he escuchado. Por el tono, claro. Por el tono, por la forma que se refiere. Eventualmente dice ser un padre presente, pero no conocía a este joven. Dice que iba a tomar once, que iba a almorzar, que era un padre muy presente, que iba todos los días, y sin embargo nunca lo vio. Entonces, los que somos padres sabemos y conocemos a los amigos de nuestros hijos, más o menos tenemos alguna cierta ocultación, y es lo mismo que contó Sergio, que hizo al momento que estaban viendo la película a sus hijos. Eso los padres que son presentes lo hacen. Entonces, ¿cómo él no iba a saber que existía este Ulises? ¿Te fijas? Entonces, después de todo eso, y escuchando a este hombre, ¿tú crees sinceramente que él sería capaz de pagar de su bolsillo, con la importancia que aparentemente él le da a la plata, cuando dice: nosotros no hemos obtenido ningún beneficio, nosotros pagamos todo? Él le iba a pagar la defensa a Ulises. Es como, es bien extraño. O sea, pues, si la defensa ayuda a su hija, ¿por qué no? Y se lo pregunto porque usted, sin salirnos del tema, ha dicho que el fiscal tiene que probar finalmente con todos los antecedentes y las pruebas, los WhatsApp, las fotografías, la relación de los imputados con el crimen. Es fácil, es mucho más fácil, me imagino, mirándolo desde lejos, en el caso del imputado. Pero la teoría de la fiscalía es que la chica es la que concertó todo. ¿Y eso es mucho más difícil de probar o no? En teoría, aparentemente no, porque si tú ves, ellos ya tienen los mensajes, tienen la referenciación de los teléfonos, tienen los pantallazos. O sea, de hecho, de los audios que vimos o de las conversaciones de WhatsApp, ella se está poniendo el parche de artillería, como uno podría decir, cuando dice estoy media pillada, y le empieza a decir tú me amenazaste, tú me obligaste. O sea, el cerco se estaba acercando a ella, sin que ella hubiese participado en nada. Entonces, eventualmente, aparentemente la Fiscalía habría hecho un buen trabajo y habría logrado llegar a ella, aparentemente sin tener la declaración previamente. No lo sé, digamos, porque no conozco la secuencia. Claro. ¿Me entiendes? Pero no creo que sea como ustedes piensan. Digamos. Vamos a seguir conversando de este tema. El juicio está en proceso. Quiero dejar súper puntualizado que a mí me interesa mucho en la siguiente conversación poder saber cuáles son los procesos de reparación. Hay una joven imputada, 2 años presa, hay tratamiento psicológico, porque va a salir en algún minuto. ¿Continuará siendo un peligro para la sociedad o no? Ese es un tema que dejaremos pendiente para la próxima conversación. Queremos agradecerle a Juan Pablo, quien se encuentra en San Vicente de Tahuatahua. Muchísimas gracias por tu labor. Volveremos contigo la próxima semana para seguir conversando de todo esto. Y también queremos agradecer a Juan Yusef, abogado penalista y ex fiscal, y a Rodrigo Marcos Quesada, criminalista y presidente del Colegio de Criminalistas de nuestro país. Muchísimas gracias. Tenemos otro